Imaginen que toda la historia del planeta se hubiera roto justo ahora. Hoy hemos reunido en un solo vídeo todo aquello que los científicos o no pueden explicar o tienen miedo de explicar en voz alta. Megalitos imposibles, megaciudades subterráneas, máscaras como de extraterrestres, ciudades fantasma, civilizaciones desaparecidas y anomalías naturales que no encajan en ningún libro de texto. Vamos a recorrer desde las profundidades de la arqueología antigua hasta los enigmas más extraños del mundo moderno. Va a ser muy interesante, así que disfruten de la reproducción en el canal Top Facts. Número 50. El volcán oculto de Yellowstone. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Yellowstone atrae tanta atención? No se debe solo a sus impresionantes géiseres. Bajo la superficie se esconde un enorme volcán. En los últimos pocos años ocurrió un suceso interesante. La cámara magmática bajo Yellowstone se elevó aproximadamente 3 pulgadas, lo que tomó por sorpresa a los científicos. Aunque suena alarmante, no existe un peligro inmediato. Los científicos aseguran que el proceso avanza lentamente y no de forma brusca. Sin embargo, es un recordatorio de que los mecanismos internos de la Tierra están sumamente activos y de que apenas empezamos a comprender cómo se comportan. Número 49. La misteriosa señal WOW. En 1977, los astrónomos registraron una inusual señal de radio de 72 segundos procedente del espacio. Su intensidad y extraño patrón desconcertaron a la comunidad científica. La señal recibió el nombre WOW, desatando numerosas teorías. Podría haber sido un destello aleatorio de radiación cósmica o, quizá, algo mucho más intrigante. Un mensaje de una civilización inteligente. Hasta hoy nadie sabe de dónde vino, y la búsqueda de respuestas continúa. ¿Es una prueba de vida extraterrestre o un fenómeno natural inexplicable? El misterio permanece. Número 48. Cráteres antiguos de Inglaterra. En una tranquila granja inglesa se descubrió un hallazgo extraño. Cráteres de aproximadamente 25 millones de años. Los geólogos intentan entender cómo se formaron. ¿Fueron impactos de meteoritos o explosiones de gas profundo bajo tierra? A pesar de años de estudio, no existe una respuesta definitiva. Los cráteres ancestrales siguen siendo parte enigmática del paisaje, atrayendo a científicos y turistas y generando preguntas sobre lo que pudo ocurrir hace millones de años. Número 47. La isla de las muñecas. En México hay una isla escalofriante, cubierta por cientos de muñecas en descomposición. Cuelgan de los árboles o yacen en el suelo, y sus rostros agrietados y ojos vacíos crean una atmósfera siniestra. El origen de esta colección es incierto. Algunos creen que las muñecas fueron colgadas para ahuyentar espíritus malignos. Otros dicen que la propia isla guarda una historia oscura. Sea cual sea la causa, la isla sigue siendo uno de los lugares más lúgubres y enigmáticos del mundo, fascinando a los valientes dispuestos a visitarla. Número 46. El caballo blanco de Oxfordshire. En el condado de Oxfordshire, Inglaterra, una enorme figura de un caballo blanco está excavada en la ladera de una colina. Este geoglifo no deja descansar a los investigadores. Nadie sabe con certeza cuándo ni por qué se creó. Algunos lo consideran antiquísimo, otros más moderno. Con el tiempo, los contornos han cambiado, profundizando el enigma. El caballo blanco sigue estimulando la imaginación, sumándose a la serie de símbolos antiguos e indescifrables esparcidos por el paisaje británico. Número 45. El Triángulo del Lago Michigan. El lago Michigan tiene su propio Triángulo de las Bermudas, famoso por extrañas desapariciones y anomalías. Uno de los casos más sobrecogedores fue la desaparición de un vuelo de Northwest Airlines con 108 pasajeros. Horas después,
Los testigos vieron una extraña luz roja sobre el lago. A pesar de extensas búsquedas, no se hallaron restos. El misterio del Triángulo del Lago, Michigan, sigue sin resolverse. Número 44. Cámaras prohibidas del Taj Mahal. Bajo el deslumbrante mármol blanco del Taj Mahal yacen cámaras selladas. Durante años los expertos han advertido que abrirlas podría liberar monóxido de carbono y dañar el monumento. Aún así, circulan rumores sobre maldiciones y secretos antiguos escondidos dentro. Algunos suponen que allí residen claves de la historia profunda del Taj Mahal. Sea lo que sea, este enigma añade aún más magia a la joya mundial. Número 43. La roca partida de Al-Nasla. En el oasis Taima, Arabia Saudita, se alza la piedra Al-Nasla, que parece cortada en dos por un corte perfectamente recto. Cada mitad se apoya sobre su propio pedestal de roca. La simetría es tan precisa que surge la pregunta: ¿obra de la naturaleza o de artesanos antiguos? El vacío del desierto solo realza el misterio, convirtiendo la formación en objeto de vivo interés. ¿Trabajo de fuerzas antiguas o milagro natural? Número 42. La intrusión televisiva de Max Headroom. En 1987 ocurrió algo extraño en las pantallas de Chicago. 2 veces un pirata desconocido secuestró la señal, apareciendo con una máscara de Max Headroom, balbuceando incoherencias y saboteando la emisión. El FBI intentó identificar al hacker, sin éxito. ¿Broma, protesta o algo más siniestro? Este ataque sigue siendo uno de los más inexplicables de la historia de la televisión. Número 41. Las cuevas de mármol de la Patagonia. En las profundidades de los Andes patagónicos, en el lago General Carrera, se esconde un conjunto de cuevas de mármol. Talladas por siglos de erosión acuática, son únicas por sus hipnóticos patrones marmóreos, que cambian de color a lo largo del día. Sus tonos azules dependen de la luz y de la estación, haciendo cada visita irrepetible. Solo se puede llegar por agua, y su lejanía incrementa la sensación de misterio. Un verdadero prodigio natural que sigue cautivando a quien tiene la suerte de verlo en persona. Número 40. Melbourne, carrusel meteorológico. Melbourne, Australia, es famosa por su impredecible clima primaveral. En cuestión de minutos, el sol radiante y el aire templado pueden dar paso a un viento helado que obliga a ponerse un suéter. Los expertos explican el fenómeno por la ubicación única de la ciudad, entre ardientes desiertos interiores y los fríos océanos del sur, donde las corrientes de aire chocan constantemente. El resultado es un lugar donde se pueden vivir 4 estaciones en un día. Para algunos, esa variabilidad añade encanto y emoción, para otros, caos. En cualquier caso, el clima de Melbourne se resiste a las previsiones. Número 39. El misterio del candelabro de Paracas. En una colina sobre la costa de Perú, se encuentra un gigantesco geoglifo conocido como el candelabro de Paracas. Esta colosal figura, grabada en la arena, está envuelta en misterio. Unos creen que servía como faro para marinos antiguos, otros que tenía un fin ceremonial. No existe explicación definitiva hasta ahora, pese a múltiples teorías. El tamaño y la precisión del dibujo lo convierten en uno de los enigmas más impresionantes, que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores. Número 38. Pies seccionados de Columbia Británica. Desde 2007 ocurre un fenómeno extraño en las costas de Columbia Británica. Más de una decena de pies humanos amputados, a menudo dentro de zapatillas, han llegado a la orilla. El análisis de ADN vinculó varios hallazgos con personas fallecidas en accidentes o suicidios, pero el hecho de que aparezcan solo pies resulta inquietante. ¿Por qué el mar arrastra solo pies? ¿Y por qué con tanta frecuencia justo en esa región?
Número 37. El bosque pétreo celestial de Wulingyuan. En las brumosas montañas de Hunan, China, se halla el pintoresco distrito de Wulingyuan, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con un paisaje casi extraterrestre. Columnas de arenisca en forma de torre se elevan sobre el bosque. Algunas superan los 200 metros. Estos picos naturales conviven con bosques, arroyos y cuevas, creando un escenario cautivador y casi de cuento. Las nieblas frecuentes confieren al lugar una atmósfera mística, como si fuese un decorado de cine fantástico. La sensación de misterio acompaña a los viajeros que pasean entre los pilares de piedra. Número 36. Cuerpos ocultos de la isla de Pascua. Las famosas cabezas de piedra de la isla de Pascua no son solo rostros monolíticos. Excavaciones revelaron que bajo tierra, las estatuas poseen cuerpos completos, ocultos durante siglos por capas de suelo y escombros. Los científicos aún intentan desentrañar los secretos de su creación y propósito. ¿Honraban a los antepasados? ¿Representaban deidades o perseguían otro fin? El misterio de los Moai sigue fascinando y profundiza el enigma de la isla. Número 35. Antiguos artefactos Quimbaya en Colombia. Pequeñas figurillas de oro, conocidas como artefactos Quimbaya, suscitan debates sobre tecnologías antiguas. Se considera que estos objetos datan de miles de años y se parecen sorprendentemente a aviones modernos, con alas y estabilizadores. En 1994, los científicos construyeron modelos de estas figuras y demostraron que su aerodinámica era funcional. ¿Cómo pudo una civilización antigua crear diseños tan precisos, similares a la aeronáutica? Los artefactos Quimbaya siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más intrigantes, obligando a replantear nuestro conocimiento sobre la tecnología en la antigüedad. Número 34. La roca Ola de Australia Occidental. En el interior australiano se alza una formación geológica única, la roca Ola. Con 45 pies de altura y 360 pies de largo, parece una gigantesca ola oceánica petrificada en el tiempo. Durante millones de años, el agua y el viento pulieron la piedra, creando una superficie curva y lisa con espectaculares vetas. La ilusión óptica es tan impactante que el lugar se ha convertido en uno de los atractivos naturales más famosos de Australia. Número 33. Ballenas pétreas que nadan. En el noreste de Tailandia, 3 macizos de arenisca recuerdan a una familia de ballenas en movimiento. Estas rocas ballena de unos 75 millones de años se formaron cuando fuerzas geológicas empujaron capas de roca hacia arriba, dándoles su asombrosa forma. Al estar frente a ellas, es imposible evitar la sensación de contemplar un fotograma fosilizado del tiempo prehistórico. 3 ballenas demuestran lo que la naturaleza puede forjar en vastos lapsos de tiempo. Número 32. La legendaria Lengua del Troll. A casi 2.300 pies sobre el lago Ringedalsvatnet, en Noruega, sobresale un estrecho saliente rocoso. Trolltunga, la lengua del troll. Es uno de los miradores más impresionantes del mundo. La roca se proyecta desde altos precipicios, ofreciendo una vista sobrecogedora del fiordo. La caminata es exigente, pero los valientes obtienen como recompensa paisajes inolvidables. El folclore local cuenta que la formaron trolls, criaturas míticas de la montaña. Creas o no en las leyendas, la visión de Trolltunga no se olvida. Número 31. Antiguos pilares de piedra de Turquía. Mucho antes de las maravillas de Egipto y Mesopotamia, hace aproximadamente 10.000 años, se erigió en la actual Turquía un conjunto de gigantescos pilares de piedra, Göbekli Tepe. Los monolitos, de hasta 18 pies de alto, están adornados con intrincadas representaciones animales.
Su propósito sigue desconocido, pero su escala y maestría señalan a una sociedad muy avanzada. El descubrimiento de Göbekli Tepe obligó a los historiadores a replantear los orígenes de la civilización humana. Número 30. Esferas de piedra de Costa Rica. En el sur de Costa Rica se han hallado más de 300 esferas de piedra perfectamente redondas, algunas de hasta 7 pies de diámetro. Talladas en roca maciza, llevan años desconcertando a los investigadores. Unos creen que eran símbolos de poder o marcaban lugares importantes. Otros aventuran fines más prácticos. Pese a numerosos estudios, su auténtico propósito sigue siendo un misterio. La asombrosa precisión de su talla habla de una habilidad sobresaliente, pero aún se ignora por qué fueron creadas. Número 29. Los siniestros días oscuros. Imagina un día en que la luz diurna desaparece de repente, sumiendo todo en completa oscuridad. Parece una escena de terror, pero este fenómeno ha desconcertado a los científicos durante años. La mayoría descarta causas cósmicas como eclipses o polvo espacial. Sin embargo, la naturaleza exacta del fenómeno sigue poco clara. Una teoría popular lo relaciona con cambios en la transparencia atmosférica. Aún con investigaciones e hipótesis, los días oscuros permanecen como uno de los fenómenos naturales más curiosos de la historia. Número 28. Effigy Mound. En Norteamérica existe un antiguo montículo cuyos contornos recuerdan a un animal tendido en el suelo. Su antigüedad se cuenta en milenios y lleva décadas fascinando a los estudiosos. Las excavaciones revelaron herramientas de cobre, huesos y artefactos de piedra, lo que denota el gran papel del monumento en la cultura que lo erigió. Algunos creen que el montículo tenía fines ceremoniales, quizá para honrar las estrellas o marcar eventos celestes importantes. El misterio de su verdadero propósito sigue sin resolverse, invitando a reflexionar sobre el significado de esta obra para los pueblos antiguos. Número 27. El mar fantasmal de Sargasso. El mar de los Sargazos, situado en la parte norte del Atlántico, está envuelto en leyendas marítimas y misterios. Esta aparentemente tranquila extensión oceánica es conocida por desapariciones de barcos. A lo largo de los años, según reportes, decenas de naves han desaparecido sin dejar rastro, incluidos transatlánticos. Las hipótesis van desde poderosos remolinos hasta tornados submarinos. Pese a su apariencia serena, el mar de los Sargazos continúa atemorizando a los marinos. Aún no hay explicación convincente de por qué tantas embarcaciones se esfuman en sus aguas. Número 26. Dinosaurio congelado en el tiempo. En 2011, mineros en Canadá hallaron uno de los descubrimientos paleontológicos más asombrosos. Un nodosaurio de 110 millones de años. Pesaba unas 3.000 libras y medía 18 pies de largo. Se conservó como si simplemente durmiera. La piel e incluso las placas espinosas permanecen intactas, regalando una ventana única al remoto pasado. Los científicos quedaron maravillados por el grado de preservación tras millones de años. El hallazgo sigue siendo uno de los más destacados en paleontología, y los investigadores aún estudian cómo fue posible tal conservación. Ahora llega la sección Top Facts Hot. Esta imagen es una de las más extrañas que hemos visto. Tan desconcertante que cuesta entender qué muestra y cómo explicarla. Precisamente eso la convierte en candidata perfecta para un vídeo sobre enigmas del mundo. Tomada por un dron, la foto parece mostrar una escalera gigante que asciende al cielo, como una escena del clásico filme británico A Matter of Life and Death. Lo extraño es que, desde entonces, nadie ha logrado encontrar ese lugar. Número 25. Obra maestra natural de las Islas Feroe. Surcando las aguas del Atlántico Norte se alzan los pilares marinos Drangarnir,
uno de los monumentos naturales más impresionantes de las Islas Feroe. Estas escarpadas torres rocosas se asemejan a portales de piedra esculpidos por el tiempo y el mar. Llegar aquí no es tarea fácil. Hace falta una caminata ardua o un trayecto en barco. No se permite ir por libre. Es obligatorio contratar un guía por 550 coronas danesas o unos $75 estadounidenses. Pero el premio es mágico. Colinas Esmeraldas se encuentran con olas rugientes. Drangarnir recuerdan de forma inolvidable el colosal poder de la naturaleza. Número 24. Tesoros perdidos del Cáucaso. En las montañas del Cáucaso yacen antiguas construcciones de piedra que guardan secretos seculares. Estas estructuras megalíticas, algunas selladas con enigmáticos tapones pétreos, no se parecen a nada en la región. Dentro, los arqueólogos hallaron joyas antiguas, herramientas de bronce y cerámica. Su función genera debate: edificios religiosos o tumbas. Las entradas selladas solo aumentan la intriga, manteniendo los tesoros y la historia completa en secreto, por ahora. Número 23. Los asesinatos de Hinterkaifeck. En 1922, una tranquila granja alemana llamada Hinterkaifeck fue sacudida por un crimen brutal. Toda una familia fue asesinada. Nunca se identificó al culpable. Según una teoría, el asesino se ocultó varios días en el ático, esperando el momento oportuno. Con pocas pruebas, los investigadores toparon con un callejón sin salida. ¿Un vecino celoso? ¿Un vengador solitario? ¿O algo aún más siniestro? La historia de Hinterkaifeck sigue estremeciendo a historiadores y aficionados a la criminología un siglo después. Número 22. El zumbido. The Hum. Imagina oír constantemente un zumbido grave que nadie más percibe. Este fenómeno, conocido como The Hum, afecta a alrededor del 4% de la población mundial. Los científicos han propuesto explicaciones que van desde actividad sísmica subterránea hasta alucinaciones auditivas, pero la fuente sigue sin esclarecerse. Quienes lo oyen lo describen como un sonido obsesivo de baja frecuencia que les dificulta la vida. Pese a años de estudios, The Hum continúa escapando a la ciencia, permaneciendo como una de las anomalías más misteriosas. Número 21. La desaparición de la civilización de Harappa. Hace unos 4.000 años desapareció una de las civilizaciones más avanzadas, la Harappa. Sus ciudades mostraban planificación y sistemas de drenaje sofisticados. Pero por razones desconocidas, la sociedad próspera colapsó. Cambio climático, invasión o epidemia. A pesar de grandes proyectos arqueológicos, no hay respuesta definitiva. El fin de los harapenses sigue intrigando a los científicos que buscan la clave de este enigma antiguo. Número 20. Las luces de Marfa. En el cielo despejado de Texas aparecen desde hace siglos esferas luminosas. Las luces de Marfa. Estos orbes místicos surgen sin aviso y asombran a lugareños y turistas. Algunos las atribuyen a reflejos de faros lejanos, otros a un fenómeno atmosférico raro. Hay quienes ven algo todavía más extraño. Tras décadas de estudios, nadie ha dado una explicación inequívoca. Y las luces de Marfa siguen siendo uno de los enigmas más persistentes del folclore moderno. Número 19. Hoodoos del Cañón Bryce. En el sur de Utah, el Parque Nacional Bryce Canyon exhibe uno de los espectáculos naturales más asombrosos: hoodoos. Estos pináculos de roca, tallados por millones de años de erosión, forman un anfiteatro de caliza roja, naranja y blanca. Al amanecer y al atardecer los colores se avivan, destellando oro y carmesí y convirtiendo el lugar en paraíso de fotógrafos. La gran altitud y las amplias panorámicas brindan no solo belleza, sino una sensación de reverencia que atrae visitantes de todo el mundo.
Número 18. Meghalaya, el lugar más lluvioso de la Tierra. En el noreste de la India se encuentra una región donde parece que la lluvia nunca cesa. Meghalaya, el sitio más húmedo del planeta. La precipitación anual supera las 467 pulgadas, envolviendo constantemente la Tierra en humedad. ¿Cómo puede una zona tan pequeña acumular tanta agua? Su geografía única, con altas colinas y vientos monzónicos, crea condiciones perfectas para lluvias torrenciales. Las interminables precipitaciones han formado frondosos bosques y cascadas, convirtiendo a Meghalaya en uno de los rincones más impresionantes del mundo. Número 17. Tumba intacta de Qin Shi Huang. La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, es uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo. Oculta bajo un enorme túmulo, permanece casi inexplorada. Su contenido sigue envuelto en misterio. Los expertos creen que el complejo incluye ríos de mercurio, túneles elaborados y tesoros inmensos. Se planea el uso de robots para investigar, pero gran parte del área sigue inaccesible. La historia del lugar de descanso de Qin Shi Huang permanece cerrada, tentando a investigadores y amantes de la historia. Número 16. Forja ardiente de Dalol. Dalol, en la depresión de Danakil, Etiopía, se considera el lugar habitado más caluroso de la Tierra. La temperatura hace imposible vivir allí. A pesar del calor extremo, la región atrae a científicos y aventureros. La actividad volcánica y los depósitos salinos crearon un paisaje surrealista con colores brillantes y fuentes burbujeantes. El clima brutal y el terreno casi extraterrestre convierten a Dalol en prueba viviente del poder ardiente de la Tierra. Número 15. Habitantes desaparecidos de Nome, Alaska. Entre 1960 y 2004, desaparecieron sin rastro más de 2 decenas de personas en la ciudad de Nome. ¿Culpa del clima severo o de algo sobrenatural? Pese a las investigaciones, las desapariciones siguen sin explicarse. Algunos creen que la zona está maldita. Otros mencionan posibles secuestros por extraterrestres. Sin restos, cuerpos ni evidencias claras, el misterio de Nome continúa desconcertando. Número 14. El Triángulo de las Bermudas y el vuelo 19. En 1945, 5 aviones de la Marina estadounidense, conocidos como Vuelo 19, desaparecieron sin dejar rastro sobre el Triángulo de las Bermudas. Pese a extensas búsquedas, no se hallaron restos. Los aparatos parecieron disolverse en el océano. Mal tiempo, fallo mecánico o algo místico. El Triángulo de las Bermudas es famoso por desapariciones inexplicables, y la historia del vuelo 19 es una de las más célebres. Número 13. Desierto moteado del Sahara. Solo desde el espacio se aprecian unos enigmáticos patrones circulares que se extienden por el Sahara. Su origen desconcierta a los investigadores desde hace años. Unos los consideran restos de antiguos sistemas de agua, otros huellas de exploración petrolera temprana. Hay también teorías sobre intervención extraterrestre. Los orígenes de estas marcas extrañas siguen siendo uno de los mayores misterios del desierto. Número 12. Puerta sellada de Machu Picchu. En 2010, el ingeniero francés David Crespi descubrió, mediante escaneo tridimensional, una puerta sellada en Machu Picchu. Su finalidad es desconocida. Podría ocultar una tumba real o tesoros. Bajo tierra se halló un sistema de acueductos. A pesar de múltiples peticiones, las autoridades se niegan a abrir la puerta por miedo a dañar el sitio sagrado. Por ahora, los secretos de Machu Picchu siguen tras esa barrera enigmática. Número 11. Mecanismo de Anticitera. Hace más de 2000 años, un naufragio frente a la isla Anticitera reveló un artefacto único, el mecanismo de Anticitera.
Este dispositivo, semejante a un complejo computador analógico, podía predecir eclipses, seguir fases lunares y contar días hasta eventos importantes. Sorprende que tecnologías similares no reaparecieran hasta 1500 años después. El mecanismo de Antikythera sigue siendo una de las mayores maravillas tecnológicas antiguas, cuestionando nuestra visión de las capacidades de los pueblos antiguos. Número 10. Pirámide sumergida de Yonaguni. Cerca de la isla japonesa Yonaguni, los buzos hallaron una estructura que recuerda a una pirámide submarina. Terrazas, formas escalonadas y tallas parecidas a animales y personas dividen a los expertos. Unos la ven como ruinas de una ciudad devorada por el océano, otros como una curiosidad geológica. El debate continúa. ¿Obra de una civilización o capricho de la naturaleza? La verdad yace bajo el agua. Número 9. Manuscrito. Voynich. El libro más enigmático del mundo. Imagina un libro que lleva más de un siglo desconcertando a los estudiosos. Descubierto en 1912, el manuscrito Voynich contiene plantas inexistentes, signos zodiacales extraños y un idioma que nadie ha descifrado. Algunas ilustraciones parecen especies desconocidas, haciendo pensar si el autor poseía conocimientos más allá de nuestro mundo. ¿Por qué crear un texto tan enrevesado? Pese a numerosos intentos, el cifrado continúa sin romperse y el origen y sentido del manuscrito siguen velados. Número 8. Desierto Bisti de Nasín. Como otro planeta, se extiende en Nuevo México la reserva Bisti de Nasín. Allí se alza un paisaje fantástico de torres pétreas y judús que parecen esculturas. Bisti deriva del navajo grandes colinas de esquisto y de Nasín de petroglifos de aves. Millones de años de erosión dieron al terreno formas de hongos y huevos. Pasear por este paisaje alienígena deja la sensación de entrar en otra realidad. Número 7. Puertas al infierno. En el corazón de Turkmenistán arde el cráter de gas Darvaza, las puertas al infierno. El fuego en esta fosa lleva ardiendo más de 5 décadas. En 1971, científicos perforaban un pozo y, accidentalmente, abrieron una vasta cavidad de gas. Para evitar la liberación de gases tóxicos, la incendiaron creyendo que se apagaría en días. Sin embargo, las llamas siguen, emitiendo calor y creando una atmósfera inquietante, como si la Tierra hubiese revelado sus entrañas de fuego. Número 6. Líneas de Nazca. En el desierto peruano se extienden gigantescos geoglifos, las líneas de Nazca, que representan animales, plantas y patrones complejos. Solo se aprecian totalmente desde el aire. Unos especialistas creen que eran un calendario astronómico, otros una guía ritual. Puede que tuvieran doble función o quizá otra completamente distinta. Ninguna hipótesis ha dado respuesta definitiva y las líneas de Nazca siguen intrigando a los historiadores. En la orilla oriental del Nilo, en la cantera de granito de Asuán, yace uno de los artefactos más francos y al mismo tiempo enigmáticos del antiguo Egipto, el obelisco inacabado. Si lo hubieran terminado y erigido, habría sido el monolito de piedra más grande en la historia de los egipcios, aproximadamente 42 metros de longitud y más de 1000 toneladas de peso. En su inacabamiento está toda la intriga. Vemos el proceso, pero no llegamos a comprender del todo el cómo. El obelisco está tallado por 3 lados y aún se sostiene por abajo en el lecho rocoso. La mayoría de los investigadores asocia el encargo con la época de Hatshepsut, el siglo XV a.C., tiempos de obras gigantescas. Hatshepsut adoraba los obeliscos y los erigía en Karnak. 2 de ellos hoy siguen entre los más altos de Egipto. El de Asuán, a juzgar por su escala, se concebía como su monumento coronario. ¿Por qué se detuvieron?
Al profundizar empezaron a abrirse grietas naturales en el granito. Los trabajadores golpeaban con pudding stones de dolerita, retiraban capa tras capa y en cierto momento quedó claro. El riesgo era demasiado grande. El gigante podía partirse. Abandonaron el trabajo. Pero quedaron más preguntas que respuestas. Primero, la logística. ¿Cómo mover en absoluto una losa de 1000 toneladas? Las teorías hablan de trineos sobre pistas engrasadas, miles de personas tirando, una barcaza especial por el Nilo. Pero para tal masa incluso esos escenarios parecen al límite. No hay imágenes con un proceso de traslado nítido, y el tema permanece abierto. Segundo, el propósito. ¿Por qué arriesgarse a una escala tan desmesurada? ¿Quiso Hatshepsut superar a todos? ¿O el obelisco estaba destinado a un proyecto templario concreto? No hay confirmaciones escritas, quedan solo conjeturas razonables. Y por último, la tercera capa del enigma, el nivel de ingeniería. Los egipcios percibían con fineza las propiedades de la piedra, las palancas, la distribución de fuerzas, la organización del trabajo. Este gigante inconcluso nos empuja a reconocer que sus conocimientos podían ser mucho más profundos de lo que solemos pensar. Hoy el obelisco inacabado yace en la cantera de Asuán, abierto a los visitantes. Un fotograma congelado de una obra antigua. Paradoja. Cuenta casi todo sobre el proceso y casi nada sobre el cómo real. En una elevación sobre el arroyo Brush Creek, en el sur de Ohio, serpentea un gigantesco geoglifo de tierra, el gran montículo de la serpiente. La longitud supera los 400 metros, la altura de los taludes alcanza hasta 1,5 metros, el ancho oscila entre 20 y 30. El contorno es inequívoco, una serpiente con la cola enroscada y la boca abierta, tragando un talud ovalado, como si fuera un huevo. Se supo de él en el siglo XIX, y hoy es el efigie de tierra más grande del mundo y un sitio del patrimonio mundial. La construcción es estratificada, arcillas, piedra, horizontes cuidadosamente apisonados. El lugar tampoco es casual. La meseta se formó por las consecuencias de un antiguo impacto meteorítico. El paisaje aquí es inusual. El gran enigma, ¿quién y para qué? Durante mucho tiempo, el monumento se atribuyó a la cultura Adena, conocida por sus túmulos. Pero las dataciones radiocarbónicas de carbones dentro de los taludes señalan más a menudo el siglo XI e.C. y la cultura Fort Ancient. Hay datos de remodelaciones. Es posible que el terraplén se renovara y reinterpretara. ¿Por qué la serpiente? Las versiones son numerosas. El óvalo en la boca, un huevo, símbolo de fertilidad, o el sol. Entonces toda la composición trata de ciclos cósmicos. También se señalan alineaciones astronómicas. La cabeza está orientada a la puesta del sol en el día del solsticio de verano. Las inflexiones podrían corresponder a extremos lunares. ¿Casualidad? ¿O cosmografía precisa? No hay testimonios escritos directos, y las tradiciones orales de los pueblos originarios con simbología serpentina resultan difíciles de conectar de forma estricta con un objeto concreto por la distancia temporal. Las investigaciones muestran una pericia impresionante. Las capas están dispuestas con cuidado, los materiales se seleccionaron de manera consciente, el trabajo, colectivo y bien coordinado. Pero el sentido final todavía se escabulle, como la propia serpiente. Bajo la pequeña ciudad de Paola se oculta un complejo subterráneo de 3 niveles del cuarto-tercer milenio a.C., santuario y necrópolis a la vez. El nivel superior, cavidades naturales ampliadas, el medio y el inferior, estancias talladas con filigrana con columnas y bóvedas, como una arquitectura de la superficie trasladada bajo tierra. Se hallaron restos de más de 7,000 personas, cerámica, cuentas, figurillas. La cámara más famosa, la sala del oráculo, con una acústica sorprendente, la voz a ciertas frecuencias, alrededor de 110 hercios, resuena por todo el complejo. La vibración se siente en el cuerpo. ¿Fue calculado adrede? Parece que sí. El efecto es demasiado expresivo para ser casual.
Las paredes están decoradas con espirales y, raras para Europa, pinturas rojo-ocres, de las más antiguas. Los enigmas, como suele ocurrir en el Neolítico, son técnicos y de significado. ¿Cómo excavaron tan hondo con herramientas de piedra, preservando estabilidad y ventilación? ¿Por qué hicieron un objeto tan único? ¿Y por qué no continuó la tradición? La Dama Durmiente, una miniatura de una mujer reclinada, suscita discusiones. ¿Fertilidad? ¿Muerte y renacimiento? Vemos un esfuerzo enorme por un espacio simbólico, y casi nada sabemos de los guiones que allí se representaban. Verano de 1908. El Palacio de Festo en Creta. El arqueólogo italiano Luigi Pernier saca de la tierra un disco redondo de arcilla de unos 15 centímetros de diámetro. Por ambos lados, una espiral de impresiones de signos, 241 improntas, 45 símbolos diferentes. Lo principal, los signos no están grabados, sino estampados. Ejemplo temprano de tipografía móvil. Datación: la mitad del segundo milenio antes Cristo, apogeo de la civilización minoica. En Creta ya había escrituras, jeroglíficos cretenses y lineal A. Esta última aún no está leída, pero es frecuente. En cambio, el sistema de símbolos del disco es único, no tiene coetáneos. ¿Qué es? Un himno, un calendario, un juego, un texto mágico. Las propuestas abundan, pero sin una piedra de Rosetta. Todo es conjetura. Un solo objeto, base demasiado estrecha para un desciframiento seguro. El contexto del hallazgo, un sótano, junto a materiales minoicos, pero la finalidad no está clara. Si alguien fabricó un juego de sellos, el propósito fue serio. ¿Por qué el sistema no se serializó? ¿Un prototipo de escritura que no tuvo desarrollo? ¿Un objeto sagrado único? El disco hoy se guarda en el Museo de Heraclión y sigue provocando a filólogos y arqueólogos, símbolo perfecto de un mensaje del pasado que aún no sabemos leer. En 1952, entre los rollos del Mar Muerto, en cuevas cerca de Qumrán, se hallaron no pergamino ni papiro, sino dos láminas de cobre finamente batido, antaño unidas por remaches. El texto no es una oración ni un reglamento sectario, sino un inventario de escondites con tesoros. 64 lugares secretos, talentos de oro y plata, vasijas y pistas precisas. En la cisterna bajo las escaleras, 40 talentos de plata. En la cueva de la vieja lavandería, 70 talentos. La lengua, un hebreo técnico, algo rudo. La fecha, aproximadamente el siglo I descrito, tiempo de la destrucción del templo, año 70. Una versión lógica, es el inventario de las riquezas templarias ocultadas antes de la catástrofe. Otra, bienes de la comunidad esenia o de familias ricas. Pero la gran pregunta, ¿dónde está el tesoro? Decenios de búsquedas, sin resultado. Los escépticos dicen, el texto es ritual, simbólico. Los partidarios de la realidad, que los tesoros o bien se hallaron antes, o todavía esperan a su Schliemann. La historia de las cacerías, en la década de 1960, añadió escándalo, y los estudiosos advierten con razón, la fiebre del oro no debe eclipsar el contexto histórico. Pero el hecho es único, no hay nada similar, una carta metálica de tesoros, en el mundo antiguo. El rollo de cobre, un cebo perfecto para la imaginación. Junto a la localidad de Karnak se extienden kilómetros de menhires neolíticos, más de 3.000 piedras erguidas. Filas regulares de cientos de metros, círculos, grupos, junto a ellas, dólmenes y túmulos. Piedras de diverso tamaño, desde cantos hasta gigantes. El esfuerzo de transporte e instalación sin ruedas ni hierro es colosal. Así que hubo organización y hubo propósito. ¿Cuál? ¿Observatorio? ¿Paisaje ritual? ¿Fronteras? ¿Culto a los ancestros? A diferencia de Stonehenge, aquí no hay trilitos. La composición no es tan arquitectónica, y por eso es más difícil de interpretar. Las tomas modernas aéreas y con lidar despliegan una escala mucho más amplia que las postales turísticas. Es todo un país de piedras.
El acceso a parte de los campos hoy se limita para preservar el suelo. Eso frena las excavaciones, pero protege el monumento. Y las piedras siguen guardando silencio. En 1894, buscadores de oro en una turbera de Shihan, cerca de Ekaterimburgo, encontraron fragmentos de un enorme objeto de madera. De los trozos se ensambló una figura vertical con rostros humanos y ornamentación geométrica. Ante nosotros, el ídolo de Shigir, hoy datado en unos 12.500 años. La escultura de madera conservada más antigua del mundo. La altura original, alrededor de 5,5 metros, hoy se conservan 2,8. Tallado de un tronco de alerce, cubierto de zigzags, arbolitos, chevrones y rostros colocados en fila, como un panteón de espíritus o una cadena de ancestros. La edad, mesolítico, anterior a la agricultura, significa que ya entonces existían símbolos complejos y grandes proyectos colectivos. La turbera conservó la madera, permitió estudiar incisiones minúsculas. El escaneo en 3 dimensiones preserva los detalles, pero el sentido en la niebla. Tótem, cosmogonía, un poste narrador para ritos, hay poco con qué compararlo, y en eso reside la fuerza del ídolo. Abre una ventana al mundo mental de cazadores-recolectores y acto seguido baja el telón. En 1986, espeleólogos en las cuevas del Monte Owen toparon con una enorme garra momificada, con piel y carne, a la vista, arrancada ayer. Resultó ser la pata de un moa, ave gigante y ápsila, hace tiempo extinta. Los moas incluían varias especies, desde del tamaño de un pavo hasta gigantes de 3 o 4 metros, herbívoros, dueños del ecosistema neozelandés precolonial. Se considera que la caza y los cambios del medio los llevaron a la extinción en los siglos XIV-XV. ¿Y cómo una garra tan fresca? La respuesta: el clima de la cueva, frío y seco, condiciones ideales para la momificación natural. Los análisis la atribuyeron a una especie montañesa, relativamente pequeña. Pero el hallazgo avivó la imaginación. ¿Y si algunas poblaciones resistieron más tiempo? La ciencia en general se inclina por la versión clásica de la extinción, pero la propia pieza viva recuerda. La historia de las desapariciones raramente es instantánea, y en lo remoto el mundo guarda sorpresas. ¿Ven?, parece decir la garra. Aún no lo han encontrado todo. Año 1961. Asentamiento neolítico de la cultura vincha. El arqueólogo Nicola Blasá encuentra 3 pequeñas tablillas de arcilla, una rectangular, una redonda y otra redondeada con orificios para colgar. En ellas, incisiones poco profundas pero nítidas, retículas, cruces, signos abstractos, como pictogramas de animales y objetos. La capa cultural se data en torno al 5300 a.C. Aquí estalla la disputa. ¿Es una escritura temprana, anterior a la sumeria, o un sistema complejo de signos, pero aún prealfabético? Los partidarios de la escritura ven repetición de signos y linealidad. Dicen que hay orden. Señalan el estrato de símbolos vincha por los Balcanes, cientos de objetos adornados con signos similares, y las tablillas, la cima de la tradición. Los escépticos recuerdan, las propias tablillas fueron cosidas más tarde, posiblemente en un incendio. La fecha directa es difusa, y lo principal, la escritura exige un corpus de textos, y aquí, migajas. Llámese como se llame, la lección es clara. Ya en el Neolítico, Europa jugaba con la abstracción con no menos audacia que las civilizaciones clásicas. Tal vez es un código ritual, una contabilidad, una marcación de significados de la comunidad. Falta para la respuesta, pero la mera posibilidad del primer alfabeto de Europa hace cosquillas al pensamiento. Año 1999, Estado de Veracruz. En obras viales se encuentra una losa rectangular de serpentinita, de aproximadamente 36 por 21 centímetros, cubierta de signos dispuestos en filas horizontales. 62 símbolos distinguibles, plantas, animales, geometría,
Abstracciones. A esta losa la llamarán bloque de cascajal, y muchos verán en ella el ejemplo más antiguo de escritura en América. El contexto: los olmecas, cultura madre de Mesoamérica, siglos XV-IV a.C. Antes del hallazgo se discutía si tenían escritura plena. El bloque parece responder: sí. Los signos van en texto, se repiten, están organizados. Pero los críticos objetan: el artefacto es único, no hay paralelos. Para escritura se necesita un conjunto de inscripciones repetibles. Por eso las conclusiones son prudentes. Si es escritura, precede a la de los mayas, y entonces la alfabetización en Mesoamérica surgió antes e independientemente del Viejo Mundo. Y si es preescritura, aún así, un testimonio potentísimo de cómo las sociedades tempranas ordenaban el mundo en signos. A finales de la década de 1930, cerca de Bagdad, se hallaron pequeños recipientes de barro, de unos 13 centímetros de altura. Dentro, una lata de cobre sellada con betún y en el centro insertada una varilla de hierro. Sobre la mesa del científico, esta combinación sencilla empezó de pronto a aparecer un elemento galvánico. Las réplicas, llenadas con un líquido ácido, vinagre, jugo de uva, efectivamente daban una débil corriente. La datación, aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta el siglo II d.C., período parto-sasánida. De ahí la hipótesis de mediados del siglo XX. ¿Y si en la antigua Mesopotamia conocían la electricidad? Pero frenemos. No se han descubierto cables, dispositivos, ni huellas de recubrimiento electroquímico en el contexto arqueológico. Y aunque a veces se plantea la idea de la electrodeposición de metales, no hay objetos confirmados con tal recubrimiento de esa época. La dificultad está también en el contexto de los hallazgos. Hay pocos recipientes, todos de los alrededores de Bagdad, y además no se recogieron en una excavación ideal, sino en recolección. Así que nos equilibramos entre dos orillas. O son vasitos domésticos reinterpretados a posteriori, o una pista de un temprano entendimiento de las reacciones químicas. La mayoría de los especialistas hoy son prudentes. Es más correcto llamarlos artefactos enigmáticos, y no prueba de una electrotecnia perdida. Pero admitámoslo, la mera posibilidad embruja. Las cuevas de Ajanta, en Maharashtra, son una obra maestra del arte budista. 30 grutas excavadas en una curva de la roca sobre un desfiladero. Las fechas, desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI d.C., dentro, esculturas, columnatas y lo principal, frescos, jatakas, escenas de la vida de Buda, vida cortesana. Todo es vivo, brillante, detallado. Pero ¿cómo trabajaban los artistas en lo profundo de las cuevas con casi total ausencia de luz diurna? No hay hollín en las bóvedas, así que antorchas y lámparas humeantes. Poco probable. Una versión. Luz reflejada. Espejos de bronce pulidos, vasijas con agua que dirigían los rayos solares hacia el interior. Otra. Lámparas limpias, con mechas y aceites especiales que producían un mínimo de humo. Hay pocas pruebas directas. El enigma se mantiene. La técnica pictórica es compleja. Pigmentos minerales sobre un enlucido fino. Los tonos se conservan por 1500 años. Rostros, joyas, tejidos están trazados con delicadeza, lo que significa que los maestros realmente veían bien la superficie. ¿Cómo encendían la luz exactamente? La pregunta sigue abierta, y eso seduce. En las mesetas de gran altitud del oeste de Bolivia, en la zona del cerro Ñato Sayama, yace una red gigantesca de geoglifos, las líneas de Sayama. La superficie, de unos 22.000 kilómetros cuadrados. No son figuras como en Nazca, sino principalmente trazas rectas que se extienden muchos kilómetros a través de colinas y valles, desde el aire, como una enorme cuadrícula. Están hechas de forma sencilla. Se retiró la capa superficial oscura, dejando al descubierto el suelo claro. Pero la simpleza engaña. Muchas líneas recorren un relieve accidentado casi perfectamente rectas durante decenas de kilómetros. ¿Sin óptica? ¿Sin teodolitos? ¿Cómo?
Probablemente el trabajo de muchas generaciones y referencias claras por el terreno y el horizonte. ¿Para qué? Son demasiado estrechas e irregulares para ser caminos. Primera versión. Conectaban lugares sagrados, santuarios, chulpas, torres funerarias, apus, cumbres significativas. Segunda versión. Rutas ceremoniales, ejes líneas, rituales del cosmos. Tercera. Fronteras de comunidades. Pero la red es tan extensa y entrelazada que una sola causa difícilmente lo explica todo. No hay tradición escrita, y los datos orales son fragmentarios. Los satélites revelaron la escala, pero no el sentido. Es una de las obras dibujo en la Tierra más grandes y misteriosas de la humanidad. En la costa oriental de la isla de Pohnpei, EFM, yace la ciudad en ruinas de Nan Madol, más de 90 islotes artificiales sobre un arrecife de coral, unidos por canales. En los islotes, muros de prismas de basalto de hasta 8 metros de altura, patios, sepulcros. Del siglo XII al XVI, aquí se encontraba el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur. Enigma número 1. La construcción. Las columnas de basalto pesan toneladas. No había herramientas metálicas, ruedas ni animales de tiro. ¿Cómo se extraían, transportaban y colocaban masas así? Hay leyendas de fuerza sobrenatural, hipótesis de balsas y arrastres, pero una receta de ingeniería completa aún no existe. Enigma número 2. El emplazamiento. Una ciudad en el arrecife, vulnerable a tormentas y tsunamis. ¿Por qué irse al agua? Tal vez el poder quería mostrar separación respecto a la gente común y control sobre los elementos. Hay también idea defensiva, pero la red de canales no parece cómoda para una defensa a gran escala. El apogeo, varios cientos de nobles más personal de servicio, islotes especializados, cocinas, sacerdotes, sepulcros. En el siglo XVII el centro fue abandonado. Golpe palaciego, dificultades ecológicas, logística de abastecimiento, causas probables. Pero la respuesta clave, cómo movilizaron y coordinaron recursos para una construcción tan prolongada, aún está por venir. En 1887, en un campo cerca de Glasgow, el sacerdote y anticuario James Harvey descubrió una losa gigantesca de arenisca, de aproximadamente 13 por 8 metros, toda, como un mapa del cielo estrellado, cubierta de enigmáticos símbolos, espirales, anillos concéntricos, surcos y decenas de cavidades de cuenco. Uno de los mayores conjuntos del arte neolítico y de la edad del bronce Cup and Ring de Europa. ¿Qué es? ¿Astronomía? ¿Fronteras? ¿Rituales? ¿Un mapa del territorio? No hay respuesta firme. No existe cultura escrita de la época. Hay pocos paralelos directos. La historia de la piedra es dramática. Para mediados del siglo XX, interés y vandalismo. En 1965, la losa fue enterrada para salvarla. En 2016, se descubrió brevemente, se escaneó en 3 dimensiones y se volvió a cubrir. Ahora se estudia la copia digital y el original está a salvo. ¿Por qué los antiguos invertían tanta fuerza en abstracciones sobre roca a cielo abierto? ¿Por qué signos parecidos están dispersos desde España hasta Escandinavia? La piedra de Kochno es como la voz de una época a la que oímos, pero no entendemos. A veces los símbolos dicen más por lo que callan. Y ahora adivinen, si se pararan sobre esta losa hace 3000 años, ¿qué verían? ¿Un mapa del cielo, un mapa de la tierra o un mapa del alma? En las crestas calcáreas del sudeste de Pakistán se extiende uno de los complejos industriales prehistóricos más grandes y menos conocidos, las minas de pedernal de Rohri. Aquí se extrajo sílex de alta calidad durante milenios, desde el Paleolítico inferior, más de 200.000 años atrás, y especialmente de forma intensa en tiempos de la civilización del Indo, alrededor de 2600-1900 a.C. El paisaje, miles de pozos y alfombras de lascas, kilómetros de colas de producción. La organización, un enigma. Control centralizado de la élite del Indo, o una red de talleres independientes. La escritura del Indo no está leída,
No hay documentos directos, pero las escalas insinúan planificación, logística, estándares. ¿Por qué unas minas tan importantes están tan poco estudiadas? Influyen la política, el clima y la simple inaccesibilidad. Amamos los palacios y los sellos, y las manos ennegrecidas industriales de las civilizaciones quedan en la sombra. Sin embargo, sin hoces, barrenas y cuchillos de sílex, no habría campos ni ciudades. Rory recuerda, el cimiento de la historia son también las canteras donde sonaban las piedras. Y para el final, he dejado varias historias a las que tranquilamente se podría dedicar una película entera. Ya no son simples hallazgos, sino verdaderos guiones para superproducciones. Megalitos gigantes, ciudades subterráneas y civilizaciones que parecen salirse por completo de la imagen habitual de la historia. Cantera de Yangshan. Megalitos que nadie pudo mover. En las afueras de la ciudad de Nankín, en la provincia china de Jiangsu, se encuentra la cantera de Yangshan, un lugar donde desde hace muchos siglos se extrae piedra. Pero en el siglo XV, en tiempos del emperador Yongle de la dinastía Ming, allí comenzó algo fuera de lo común. No era simplemente otra cantera, sino una obra de construcción de auténtica escala imperial. El emperador concibió un mausoleo grandioso. Parte del complejo Ming Xiaoling debía estar adornada con una estela gigantesca. Un monumento vertical de piedra en su honor. Para este fin, los trabajadores empezaron a extraer de la montaña bloques de piedra tan enormes que incluso hoy imponen respeto. Y aquí empieza lo más interesante. El proyecto se detuvo a mitad de camino. Los bloques de piedra, cada uno con un peso de miles de toneladas, quedaron en la cantera. No solo no se utilizaron, ni siquiera se logró extraerlos por completo. El bloque más grande aún está unido a la roca y, según estimaciones, pesa alrededor de 16,000 toneladas. No has oído mal. 16,000 toneladas. Es más pesado que los destructores modernos de la Marina. Junto a él yacen otros 2 bloques, un poco más pequeños. Pero, aún así, de tamaño descomunal. Los historiadores consideran que los 3 monolitos estaban destinados a formar una estela gigantesca. Un monumento que debía fijar para siempre la memoria del poderoso emperador. Pero, en lugar de eso, quedaron para siempre como parte de la propia cantera. Sus superficies rugosas, líneas de corte marcadas y escalas antinaturales hoy parecen una escena de película fantástica. Ahora imagina este espectáculo, bajo un sol abrasador. Miles de trabajadores con mazos y cinceles dibujan día tras día la forma en el monolito. Cada golpe resuena por toda la comarca. La piedra no cede. Los trabajos avanzaban lentamente, con agotamiento físico, y cada centímetro era el resultado de un esfuerzo increíble. Y luego, el escollo. Porque tallar el bloque es solo el comienzo. Había que llevarlo hasta su destino. Y el mausoleo estaba a varios kilómetros, sin ruedas, sin grúas, sin excavadoras ni otra maquinaria. ¿Cómo? ¿Trineos de madera? ¿Un sistema de rodillos? ¿Cientos de personas relevándose? Todos son conjeturas. Y da la impresión de que los propios chinos, en algún momento, comprendieron que se habían excedido en la ambición. Lo más probable es que los bloques resultaran demasiado pesados para poder moverlos. Es posible que los cálculos, incluso los más aproximados, mostraran que la tarea era imposible. O quizás simplemente no hubo recursos suficientes. La era Ming es conocida por sus construcciones gigantescas, desde la ciudad prohibida hasta la Gran Muralla China. Es lógico suponer que las fuerzas y los materiales se redistribuyeron hacia objetivos más realistas. Sea como fuere, el proyecto se detuvo, de manera repentina y definitiva, y eso quizá hace a la cantera de Yangshan aún más fascinante. Esas moles no fueron destruidas, ni reutilizadas, ni ocultadas. Siguen allí como esperando su hora. O tal vez a una nueva generación de constructores que se atreva a concluir lo iniciado hace 6 siglos. Los grandes círculos.
¿Esquemas de piedra para los dioses? Nos trasladamos de la antigua China a un lugar donde todo es completamente distinto. Sin oro, sin estatuas de bronce, solo tierra seca, matorrales dispersos y horizontes infinitos. Ante nosotros, los desiertos de Jordania y Siria. Y aquí, en el lugar más inesperado, se descubrieron círculos. No en los campos ni de cereal, de piedra, y tan enormes que solo se ven por completo desde el cielo. La historia comenzó en la década de 1920, cuando pilotos británicos de la Real Fuerza Aérea sobrevolaban Oriente Medio. Desde lo alto, notaron algo extraño: círculos perfectos trazados con piedra sobre un paisaje desértico caótico. Desde tierra son casi invisibles, pero desde el aire saltan a la vista de inmediato. Formas geométricas gigantes sobre el fondo de arena y roca. ¿Quién los hizo? ¿Y para qué? Por entonces, claro, no era momento de arqueología. Todo quedó en un par de notas y croquis. Solo en el siglo XXI, con el desarrollo de las imágenes satelitales, los investigadores volvieron a fijarse en estos objetos extraños. Y se supo. De estos círculos no hay uno ni dos, sino más de una decena en Jordania y varios más en Siria. ¿Lo más asombroso? Todos son casi círculos perfectos de aproximadamente 400 metros de diámetro. Es como 4 campos de fútbol en longitud. Los muros son bajos, de alrededor de 1 metro. Están hechos con piedra local, sin mortero. El grosor de los muros varía, pero una cosa está clara: no son fortificaciones, no son cercas, no son trampas para animales. Demasiado bajos, demasiado abiertos. Y aquí empieza lo divertido. ¿Para qué construir algo así? La primera idea: fronteras. Tal vez alguien quiso delimitar territorio, decir, vecino, esto es nuestro. Tales círculos se ven bien desde lejos, especialmente desde las colinas. Pero si es así, ¿por qué no hay ni una señal, ni entradas, ni artefactos dentro? La segunda idea: espacios rituales, como estadios, solo que sin gradas ni espectadores. Espacios abiertos enormes donde, tal vez, una vez por estación se reunían las tribus, celebraban ritos, sacrificios o danzas con tambores, en el sentido más literal. A favor de esta versión, habla un hecho: es difícil entrar en su interior. Algunos círculos ni siquiera tienen pasajes, como si no se supusiera entrar. La tercera hipótesis: artística. Imagina el desierto como un lienzo, y estos círculos, símbolos gigantescos, geoglifos, como las famosas líneas de Nazca en Perú, visibles desde arriba, como si estuvieran dibujados para alguien que mira desde el cielo. ¿Dioses? ¿Espíritus? ¿Observadores cósmicos? ¿Quién sabe? Los arqueólogos están desconcertados. No hay material orgánico para fechar por radiocarbono. Casi no hay artefactos. Fecharlos es difícil, pero según se estima, la antigüedad de los círculos, al menos 2000 años, y quizá más. En esta zona se encuentran otras construcciones de piedra extrañas, las llamadas cometas del desierto. Se usaban para cazar, canalizaban a los animales hacia trampas, pero nuestros círculos no son así. No hay embudos ni muros guía, demasiado redondos, demasiado precisos, demasiado raros. Y otro detalle: donde quiera que esté el círculo, sea en Jordania o en Siria, es casi del mismo tamaño, como si alguien hubiera difundido un plano, o como si hubiera los mismos maestros. Pero escritura, no la hay. Rastros de cultura, casi ninguno. Solo piedras, mudas, rectas, eternas. Dime, ¿te pondrías a trazar un círculo perfecto de 400 metros sin una razón importante? Bajo un sol abrasador, en el desierto, sin sombra ni agua. ¿Invertir semanas o meses de trabajo en algo que no tiene utilidad práctica? ¿O es religión, o es arte, o algo que aún no comprendemos? Hoy podemos verlos, medirlos, incluso escanearlos con drones. Pero entenderlos, todavía no. Por ahora son solo contornos de piedra sobre el telón del desierto eterno.
Un recordatorio de que los antiguos podían ser tan raros, soñadores e impredecibles como nosotros mismos. Derinkuyu, el megápolis subterráneo del que nadie sabía. Y ahora, un giro brusco, de la polvorienta cantera china al corazón de Turquía. Pero no te apresures a mirar el mapa. Aunque estuvieras justo encima de este lugar, no verías nada. Porque la siguiente maravilla está enterrada. No fue construida hacia arriba, sino hacia abajo. Todo comenzó con una reparación banal. En el año 1963, un hombre de Capadocia, esa región pintoresca en el centro de Turquía, decidió derribar un muro en su sótano y se topó con un túnel. No una tubería, no una galería minera, sino un verdadero pasaje en la roca. La curiosidad pudo más. Avanzó. Resultó que tras el muro se escondía todo un laberinto de estancias, pasillos y escaleras. Todo ello excavado directamente en la piedra. Así fue redescubierta la antiquísima ciudad subterránea de Derinkuyu, una de las más grandes del mundo. Hoy se sabe que desciende hasta una profundidad de unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero hacia abajo. Y además, consta de decenas de niveles conectados por escaleras empinadas y pasajes estrechos. A veces, tan estrechos que solo se puede pasar de uno en uno. En Capadocia, la roca es toba volcánica. Es lo suficientemente blanda para tallarla, pero mantiene bien la forma, si no se exagera. La gente de estas tierras llevaba milenios excavando en ella casas, almacenes y graneros, pero Derinkuyu es otra escala por completo. No es un refugio temporal, no es una bodega ni un escondite. Es una verdadera ciudad subterránea, con escuelas, almacenes, salones, caballerizas e incluso templos. Imagina un barrio entero pero oculto en la piedra. Cuando los arqueólogos comenzaron a investigar la ciudad, quedaron asombrados por la magnitud. Cocinas con techos ennegrecidos por el hollín, huellas de siglos de cocina, habitaciones con nichos para almacenar vino, aceite y grano, salas donde podían reunirse grandes grupos de personas, espacios que recuerdan a aulas o salas de asambleas. Y ahora adivina cuántas personas podían resguardarse en este hormiguero pétreo. Hasta 20,000, junto con los animales. La ventilación, una obra maestra aparte. Más de 50 pozos aseguraban la entrada de aire fresco en todos los niveles. Algunos servían al mismo tiempo de pozos de agua. Se podía obtener agua sin salir a la superficie. Los animales se mantenían en los niveles superiores, para no tener que bajarlos por las escaleras cada vez. En caso de peligro, enormes puertas redondas de piedra, como tapones, podían bloquear los pasajes entre niveles. Pero Derinkuyu no es solo un búnker fortificado. Hay capillas y salas de oración. Eso significa que incluso bajo tierra, la vida no se limitaba a la supervivencia. Tenía también su dimensión espiritual. Todo está dispuesto para que la gente pudiera vivir allí no solo semanas, sino meses, totalmente aislados del mundo exterior. La historia de Capadocia es una sucesión de civilizaciones: hititas, frigios, persas, griegos, bizantinos, selyúcidas, otomanos. La zona era rica, pero vulnerable. Por ella pasaban rutas comerciales, lo que implicaba afluencia de riqueza, pero también amenaza constante de incursiones. No está del todo claro quién empezó a excavar Derinkuyu. Tal vez los frigios, en el siglo VIII o el siglo VII antes de nuestra era. O quizá los hititas, 1000 años antes. La ciudad fue ampliándose generación tras generación. En el periodo bizantino estuvo sin duda en uso activo. Aquí se escondían cristianos, huyendo de persecuciones. Más tarde, se salvaban de las incursiones árabes. Algunos investigadores suponen que Derinkuyu se conectaba con otras ciudades subterráneas, una red de túneles que se extendía por decenas de kilómetros. Es decir, en esencia, podría haber sido un megápolis subterráneo oculto bajo las colinas. Y ahora pensemos,
¿Cómo se construyó todo esto? La toba será blanda, sí, pero no es arena. Miles de toneladas de roca tenían que ir a alguna parte. Todo se sacaba a mano. La iluminación, lámparas de aceite. Imagina trabajar bajo tierra, sin ventilación y sin luz, con el humo del fuego. Eso significa que los pozos de ventilación se planificaban de antemano, antes de empezar a excavar. Es ya planificación ingenieril. Incluso la arquitectura está pensada. Las paredes y techos no están simplemente vaciados. Distribuyen el peso para evitar derrumbes. Donde es necesario, se dejaron columnas portantes. Las partes antiguas, toscas y estrechas. Las nuevas, más cuidadas y espaciosas. Eso significa que la ciudad se construyó durante siglos, y cada nuevo pueblo añadía sus mejoras. La mayoría de arqueólogos considera que Derinkuyu fue un refugio, un lugar al que se podía descender en caso de guerra o asedio. Pero queda la pregunta, ¿por qué hacerlo tan enorme? ¿Por qué no un simple escondite de unos días, sino todo un mundo subterráneo? ¿De verdad era tan peligroso vivir en la superficie? Es posible que no se tratara solo de amenazas. Bajo tierra hace fresco, ideal para almacenar comida y vino. O tal vez fuera un campamento temporal para comerciantes, o incluso un asentamiento permanente para cierto grupo selecto. De algo estamos seguros, no es la única ciudad de este tipo. En Capadocia se han descubierto más de 200 complejos subterráneos, y muchos de ellos, según los datos del georradar, se conectan por túneles. El túmulo submarino del Mar de Galilea, un monumento oculto bajo el agua. Cuando los arqueólogos dicen inesperado, créeme, significa que realmente no estaba en el plan. Así ocurrió en el año 2003, cuando unos investigadores estudiaban el fondo del Mar de Galilea, también conocido como Lago Kinneret, en el norte de Israel. Usando sonar, examinaban el relieve del fondo, y de pronto detectaron una anomalía extraña. Las señales mostraron que, bajo la columna de agua, en profundidad, yace algo masivo, muy masivo, y de forma muy regular. Una estructura cónica gigantesca se alzaba unos 9 metros sobre el fondo, como una pirámide submarina. Su diámetro, 70 metros. Su masa, alrededor de 60.000 toneladas. Sí, no es broma, 60.000 toneladas de piedra colocadas a mano. Desde luego, la primera reacción, formación natural. Pero cuando se sumergieron buzos, ya no hubo dudas. Es una construcción humana. Las piedras, cantos de basalto, están dispuestas en capas, sin mortero, solo con la gravedad y la mano precisa de los constructores. Y aquí empieza el caso. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿para qué? Por su forma, el objeto recuerda a un cairn, un túmulo de piedras, normalmente asociado a enterramientos o rituales. Estructuras parecidas se encuentran en Europa, Asia y Oriente Próximo, pero bajo el agua, eso ya es raro. Y de tales dimensiones, aún más. Datarlos no es fácil. El agua y el limo no favorecen la conservación de orgánicos. Pero, por comparación con objetos similares en tierra, los científicos suponen que el túmulo puede ser de la edad del bronce, es decir, de unos 4.000 años. Lo interesante es que, si es cierto, en el momento de su construcción no estaba bajo el agua. El nivel del lago, probablemente, era más bajo entonces. Resulta que el monumento se alzaba en tierra o en una zona pantanosa junto a la orilla. Y luego, ¿qué? ¿Cambios climáticos? ¿Ascenso del nivel del agua? ¿O un terremoto? Sea como fuere, hoy está totalmente oculto bajo la lámina del lago. Y si no fuera por los instrumentos modernos, jamás habríamos sabido de su existencia. Pero pensemos un segundo. ¿Cómo se pudo construir algo así sin grúas, tractores y camiones? 60.000 toneladas. Es como decenas de tanques modernos. Cada canto pesa cientos de kilos. Hubo que extraerlos de una cantera, llevarlos al lugar, colocarlos con cuidado
y además darles una forma cónica estable. Si se construyó en tierra, ya es difícil, y si por casualidad se hizo en aguas someras, la tarea se multiplica en dificultad. Manipular piedras pesadas bajo el agua es una acrobacia digna de fuerzas especiales. ¿Y el propósito? Hay varias teorías. Una, que fuera una tumba, tal vez de un caudillo, un chamán, un héroe. Otra, un edificio ritual, un lugar de sacrificios, ceremonias, encuentros con los espíritus de los antepasados. Una tercera, un hito de navegación. El lago era un punto importante en antiguas rutas comerciales. Una estructura así pudo ser un faro del mundo antiguo, pero no se han hallado inscripciones, ni huesos, ni artefactos, solo piedras. Muchas piedras, silenciosas. Lo que intriga especialmente es que no hay nada parecido cerca. Ni otros túmulos, ni restos de asentamientos. Está solo, como un monumento a algo que se fue, como un objeto alienígena que emergió de los archivos por casualidad, por un afortunado accidente. ¿Fue este túmulo parte de una antigua orilla? ¿O se sumergió deliberadamente como algo sagrado? Es posible que nunca lo sepamos, al menos por ahora, pero ya nos ha dado algo importante. El recordatorio de que los mayores enigmas a veces no yacen en la selva, ni en los desiertos, ni bajo tierra, sino justo bajo el agua, en lugares donde nadie los espera. La gran enceinte de la Gran Zimbabue, un imperio en piedra. Ahora nos vamos al sur, allí donde, entre colinas verdes de Zimbabue, se extienden las ruinas de una de las construcciones más enigmáticas y monumentales del continente africano. Es la Gran Zimbabue, una ciudad antigua cuyo nombre hoy lleva todo un país. Y no la construyeron fenicios, ni egipcios perdidos, ni europeos, como intentaron afirmar en tiempos los arqueólogos coloniales. Es obra de africanos, y verdaderamente impresionante. La parte más célebre de la ciudad, la llamada Gran Enceinte, un enorme complejo elipsoidal de piedra. Sus muros de más de 11 metros de altura y 5 metros de grosor se sostienen sin una sola gota de cemento. Solo bloques de granito perfectamente ajustados, colocados con juntas mínimas. A ojo, con siglos de práctica, con experiencia transmitida de maestro a aprendiz. El perímetro total, alrededor de 250 metros. Y, dentro, torres, pasajes estrechos, terrazas y una enigmática torre cónica, sin entrada, sin ventanas, sin función aparente, pero con un simbolismo poderoso. Algunos piensan que simbolizaba un granero, un signo de abundancia. Otros, que fue un objeto puramente ritual. Paseando por los corredores interiores, entras en un laberinto donde la visión se restringe y la trayectoria de movimiento parece obedecer un guión. Tal vez se hizo a propósito. Conducir, ralentizar, provocar respeto o incluso sobrecogimiento. ¿Ante quién? ¿Ante el gobernante? ¿Ante los espíritus? Todo el complejo probablemente fue un centro político religioso, un lugar donde poder y fe se entrelazaban. La piedra aquí no era solo material de construcción, sino lenguaje de fuerza y sacralidad. ¿Y qué impresiona especialmente? La magnitud del comercio. En las ruinas se han encontrado porcelana china, cerámica persa, monedas árabes, cuentas de vidrio del Océano Índico. Es decir, la Gran Zimbabue formaba parte de extensas rutas comerciales. Por ella circulaban oro, ganado, metal. Pero hacia el siglo XV la ciudad fue quedando deshabitada. Las versiones, muchas. Agotamiento de pastos, desplazamiento de rutas comerciales, convulsiones políticas, pero los muros que quedan siguen allí. Y recuerdan que, antes de la historia colonial, en esta tierra hubo imperios propios, y esos imperios no dejaron mito, sino arquitectura real e inconmovible. Figurillas ubaidíes de cabeza de lagarto, reptiles desde lo hondo del tiempo. Ahora daremos un salto aún más atrás en el tiempo, a la antigua Mesopotamia, sur de Irak,
principios del siglo XX. Arqueólogos británicos excavan antiguos asentamientos de Ur, Eridu y Tel al-Ubaid y encuentran algo inesperado. Pequeñas figurillas de arcilla, solo que sus rostros no son humanos. Se parecen a reptiles, hocicos alargados, ojos enormes almendrados, cráneos lisos, a veces con crestas, y los cuerpos completamente humanos. Algunas sostienen crías, y, lo especialmente extraño, los bebés también tienen esos rostros de cabeza de lagarto. En total se han hallado varias decenas de estas figurillas. Algunas están detalladas hasta el más mínimo elemento: vestimentas, adornos, incluso emociones. ¿Quiénes son? ¿Dioses? ¿Gente con máscaras? ¿Héroes de mitos olvidados? ¿O símbolos de algo que ya no podemos descifrar? La cultura de Ubaid existió aproximadamente del quinto al cuarto milenio antes de nuestra era, y se considera antecesora de la civilización sumeria. Ya había templos, irrigación, alfarería, ganado doméstico. El comercio se hacía a lo largo del Golfo Pérsico, pero aún no había escritura. Y todo lo que sabemos de las creencias de esa gente son los artefactos. Algunos piensan que estas figurillas representan chamanes en transformación unidos a espíritus animales. Otros, que son seres totémicos o imágenes de deidades vinculadas al inframundo. Y hay quien, directamente, propone teorías sobre reptiloides, visitantes cósmicos, etc. Dejemos la fantasía a conciencia de las plataformas de entretenimiento. El hecho permanece: estas figurillas son únicas. Ni antes ni después se encontró nada parecido en Mesopotamia, y quizá nos topamos con un lenguaje visual cuyo sentido se perdió para siempre. O con ecos de mitos que nunca volverán a contarse. Sangxing Dui. Máscaras que no encajan en ninguna cultura, tras los sombríos túneles de Capadocia. Toca salir a la luz, aunque el siguiente fragmento de historia no es menos enigmático. Esta vez no bajaremos a la tierra. Al contrario, miraremos al pasado a través de lo que se extrajo de sus entrañas: oro, jade y bronce. Bienvenidos a Sangxing Dui. La historia comienza en el año 1929, cuando un agricultor de la provincia china de Sichuan cavaba una zanja y se topó por casualidad con algo extraño: fragmentos de jade tallado. Entonces no se dio mucha importancia al hallazgo y quedó olvidado en los archivos. Y fue una lástima, porque décadas después, en la década de 1980, los arqueólogos decidieron volver a aquel lugar. Y literalmente se quedaron boquiabiertos. Encontraron dos fosas enormes, repletas de miles de objetos: máscaras, estatuas, espadas, adornos, figuras extrañas. Pero no fue eso lo que asombró a los estudiosos, fue lo que vieron. Esos artefactos eran distintos, completamente distintos. No se parecían en nada a lo hallado antes en China, como si los hubiera creado una civilización paralela. Las más impresionantes fueron las máscaras de bronce, enormes, de hasta 1 metro de ancho, con ojos que sobresalen hacia afuera como por medio de tubos, a modo de antenas. Algunas con narices macizas, líneas tajantes, formas grotescas, como máscaras para titanes o extraterrestres. No es una metáfora, realmente se contemplan como algo no terrestre. Y no son casos aislados, son cientos de artefactos, figuras de bronce de tamaño natural. Una, de más de 2 metros. Probablemente sostenía algo en las manos, quizá un objeto de marfil que no se conservó. Hay esculturas de árboles, de casi 4 metros, con ramas elegantes y hojas curvadas. Hay máscaras recubiertas de láminas de oro. Hay dagas de jade y figurillas de animales fantásticos. ¿Y ahora adivina quién hizo todo eso? Durante mucho tiempo se pensó que en aquella época el centro de la cultura del bronce en China era la dinastía Shang. Pero los hallazgos de Sangxing Dui le dieron la vuelta a esa idea, porque su estilo es absolutamente otro. Allí donde en Shang todo es sobrio, simétrico, de formas cuidadas.
Aquí hay exuberancia, abstracción, líneas poderosas e imágenes extrañas, como si fuera una estética completamente diferente. Y en esencia, lo es. Hoy los estudiosos vinculan Sanxingdui con el antiguo reino de Shu, que existió en la cuenca de Sichuan hace unos 3000 años. La geografía es clave. Shu estaba aislado de las civilizaciones del Río Amarillo por montañas y ríos. Tal vez por eso su cultura se desarrolló a su manera, de forma independiente. Pero aquí está el escollo. No quedó escritura, ni crónicas, ni inscripciones, ni explicaciones. Todo lo que sabemos proviene de los artefactos, y estos dicen lo siguiente. Esta civilización tenía maestros, fundidores de primerísimo nivel, una élite religiosa o sacerdotal, y además, comercio con tierras lejanas. Entre los hallazgos hay conchas marinas, marfil, piedras que no existen en la región. Eso significa que intercambiaban bienes con culturas muy distantes. Y luego, todo terminó. La ciudad quedó desierta. No se sabe por qué. Si cambió el clima, si se agotaron los recursos, si ocurrió algo terrible, una inundación, una epidemia, una guerra. Pero el pueblo se fue y su memoria casi desapareció. Casi. El mayor enigma son los ojos. Esos ojos saltones, tubulares, en las máscaras, se repiten una y otra vez. ¿Qué son? ¿La imagen de dioses? ¿Símbolos de la clarividencia? ¿Máscaras rituales? Algunos investigadores creen que simbolizan la visión espiritual, como si esas figuras no nos miraran a nosotros, sino a través de nosotros. Algunos ven en ello un reflejo de leyendas sobre gobernantes divinos. Otros, simplemente una estética única. Más interesante aún, ¿por qué no hay nada parecido entre los vecinos? Incluso entre aquellos que estaban a apenas 200 kilómetros. La dinastía Shang, que estaba en su apogeo cuando florecía Sanxingdui, trabajaba el bronce, sí, pero no hacía esas máscaras ni esas formas. Esto hace pensar, ¿Sanxingdui fue una cultura aislada? ¿O heredera de un pueblo aún más antiguo, desconocido para nosotros? Y la última pregunta, ¿por qué todos esos objetos estaban en fosas sacrificiales? No se perdieron, se enterraron deliberadamente. Algunos están quemados, otros rotos. ¿Fueron sacrificios, rituales de cierre de una era, o un intento de ocultarlos ante una amenaza inminente? Sea lo que sea, Sanxingdui es un golpe directo a los moldes. Obliga a los historiadores a replantearse cómo miran a la China antigua. Y quizás sea solo un fragmento de algo mucho mayor que aún espera ser descubierto bajo capas de tierra. Dólmenes. Mesas de piedra por todo el mundo. Y, para el telón final, miraremos una de las tradiciones más globales y a la vez menos comprendidas. Los dólmenes. Mesas de piedra, estructuras de losas gigantes que pueden encontrarse en Irlanda, Francia, Oriente Próximo, Corea, India e incluso en África. Por lo general, un dolmen consta de varias losas verticales y una horizontal. La cubierta, que pesa decenas y a veces cientos de toneladas. A menudo formaban parte de túmulos, pero con el tiempo la tierra desapareció, dejando solo el esqueleto. Lo asombroso es que estas construcciones se erigían por todo el mundo, mucho antes de que nadie pudiera imaginar que la Tierra era redonda, y no digamos contactos intercontinentales. ¿Cómo sucedió que Irlanda y Corea del Sur idearan lo mismo? Los dólmenes más famosos, Poulna Brown en Irlanda, con unas 70 toneladas, y Brown Shield, cuya cubierta pesa más de 100. Y en Corea hay miles de dólmenes. Algunos de ellos son tan masivos que sus cálculos de ingeniería dejan perplejos incluso a constructores contemporáneos. ¿Por qué se construyeron? La versión más extendida son enterramientos. Alrededor se encuentran huesos, cerámica, adornos. Pero hay otras hipótesis. Observatorios, santuarios, hitos, incluso portales al mundo de los espíritus. Y la simbología puede variar. Tal vez los dólmenes eran un signo de territorio, de fuerza del clan, de vínculo con los antepasados. Pero lo extraño
es que levantar tales monumentos requería mucha gente, recursos y tiempo. Y todo eso, sin ruedas, sin hierro, sin grúas, solo voluntad, piedra y, al parecer, un gran propósito. Esto habla de la existencia en esas sociedades de una organización sólida y, quizá, de una motivación religiosa. Así que los dólmenes no son simplemente muebles de piedra, son un arquetipo global, un recordatorio de que los antiguos pensaban en grande y creían que la piedra no solo podía permanecer en pie durante siglos, sino hablar por ellos a través del tiempo. Si al menos uno de estos misterios les explotó la mente hoy, ya saben qué hacer. Escriban en los comentarios sus ideas y posibles explicaciones para estos enigmas, pongan una valoración al vídeo y también pueden escribir la palabra clave cohete. Así sabré que lo vieron hasta el final. Y ahora mismo vean los increíbles episodios anteriores del canal Top Facts. Ya han aparecido en su pantalla.